Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este webinario. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante que es cómo ahorrar costos y automatizar la recepción de facturas electrónicas dentro de SAP, en el ERP de SAP. Hoy los acompañaremos John Freddy Álvarez, que es uno de nuestros consultores senior en todo el área de soluciones sobre SAP y analítica, y quien les habla John Ferro, soy socio fundador de IT Nova. Bueno, bien, primero que todo, pues, les vamos a contar un poquitico, quiénes somos, qué hacemos. Entonces, pues nada, somos una empresa de consultoría ubicada aquí en Bogotá, Colombia, con sede en Bogotá y en Medellín, y también tenemos ubicación en México y en Panamá. Trabajamos, para que nos conozcan un poquitico, varias alianzas de clase mundial. En particular, pues somos partner de SAP, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con ERP y soluciones de analítica. Somos partner de TIPCO, bien, para toda Latinoamérica. También somos partner de Microsoft, en lo cual pues trabajamos todas las soluciones que tienen que ver con analítica e inteligencia de negocios. Y recientemente estamos trabajando nuevamente con Rocketbot, que es nuestra solución de automatización y RPA, y también un nuevo producto que estamos trabajando que es Domo, que es una solución totalmente nube para hacer analítica y ciencia de datos. Bien, también para que nos conozcan un poco, además de lo que hacemos como consultores y consultoría en SAP, en ERP, también pues obviamente trabajamos todo lo que tiene que ver con el área de inteligencia de negocios y analítica. Y allí pues obviamente ayudamos a las organizaciones a gestionar todo el ciclo de vida del dato, volviéndolo un activo más estratégico, bien, para la organización. ¿Eso qué quiere decir? Pues que trabajamos desde todos los diferentes pasos del ciclo de vida del dato, desde la adquisición y extracción, que eso significa pues ir a las fuentes de datos, extraerlos, ya sea que esté local o cloud, bien, y obviamente pues obtener las estructuras de los datos en donde se encuentren, ya sea que sean datos estructurados, no estructurados, bien, así sea de lectores o sensores, donde sea que se encuentre la información para extraerlo. Posteriormente, pues hacemos toda la parte de transformación, utilizamos herramientas tipo ETL o LT, también utilizamos, por supuesto, herramientas de RPA, bien, para justamente hacer la transformación del dato, hacer la integración y aprovechar para hacer calidad de datos en el nivel pues, adecuado a nivel de las herramientas de TL y de transformación de datos y asimismo hacer gobernabilidad de datos. También hacemos todo lo que tiene que ver con la consolidación del dato, y eso qué quiere decir, que por medio de bodegas o de data marts, ¿cierto? Hacemos la consolidación del dato con un sentido de negocio y asimismo, pues obviamente construimos las bodegas de datos que sean requeridas para responder justamente las necesidades de negocio desde la perspectiva analítica, ya sea que sean en tiempo real, que estén on-premise, que estén cloud, bueno, como sea que se defina la arquitectura con la cual se va pues a justamente a solventar o a realizar este tipo de proyectos. Y posteriormente pues trabajamos todo lo que tiene que ver con la explotación del dato, que ya es por medio de reportería avanzada, inteligencia de negocios, analítica, ¿cierto? Algoritmos de ciencia de datos, de simulación, de predicción, visualizamos los datos, utilizamos herramientas para poderle sacar todo el jugo a estos datos y poderla poner a disposición de las personas que toman decisiones dentro de la organización y que puedan justamente pues avanzar en la consecución de sus objetivos de negocio. Y por último, pues obviamente trabajamos todo lo que tiene que ver con automatización, que implica que todo este proceso sea de manera automática, que todo este proceso se gestione sin la intervención, bien, de nadie, de ninguna actividad manual o humana, bien, y que podamos pues tener a disposición de la organización todo esto de la mejor manera hasta poder contar, como lo decíamos, con datos y con analítica avanzada, bien, y a través de algoritmos que son basados en inteligencia artificial, en ciencia de datos, para poder tener todos los resultados. Entonces, como les comentaba, pues trabajamos todo este ciclo de vida este, del dato, bien, para volver, como lo decíamos, el dato un activo realmente de la organización y más allá, que el dato se vuelva y su tratamiento y su gestión y su manipulación una actividad más del core de negocio. Bien. Como servicios, pues básicamente, pues ofrecemos todo lo que tiene que ver y hacemos todas las actividades de consultoría relacionadas con la gestión del dato, que es un poco justamente toda la extracción, la transformación, la adquisición, como lo veíamos, y obviamente la disposición del dato en bodegas que sean
construidas con un sentido analítico para poder luego, posteriormente, explotarlas y sacarle todo el jugo a esos datos y convertirlo en información y conocimiento valioso. También trabajamos todo lo que tiene que ver con reportería avanzada, ¿bien? Y esto pues tiene que ver desde la generación puede ser extractos de cuentas, facturas, bien, órdenes de transporte, remisiones, todo lo que tiene que ver con reportería avanzada, hasta también la reportería específica para usuarios, para cliente final, en fin, todo lo que tiene que ver con una reportería basada en información para presentar al cliente de forma masiva. También, pues obviamente lo que tiene que ver con inteligencia de negocios y analítica avanzada o ciencia de datos, que es ya la parte de explotar el dato desde la perspectiva de análisis, de la perspectiva de presentar a los usuarios información relevante para la toma de decisión, ¿bien? Para que puedan tener claridad sobre qué va a pasar, sobre predicciones y simulación y obviamente pues toda la visualización de esta información para que, pues como lo decimos, las personas puedan tomar decisiones adecuadas. Bien, y ahí para adelante también, pues obviamente ofrecemos todos los servicios de automatización, ya sea para actividades de extracción de los datos, para actividades para procesamiento también, bien, todo lo que se pueda gestionar de la perspectiva de automatización y asimismo, pues todo lo que se pueda con relación a estos servicios, poderlo obtener y prestar a ustedes como servicios delegados, es decir, que nosotros nos encargamos de hacer todas estas actividades por ustedes en contratos de soporte y contratos de outsourcing a su servicio durante periodos de tiempo, digamos, de larga duración. Entonces, básicamente, esto lo hacemos como servicios desde la perspectiva de analítica y ciencia de datos, que es otra de nuestras líneas de negocio, además de la consultoría de SAP. Bien, también para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿con qué lo hacemos? Entonces, pues tenemos las mejores soluciones para resolver justamente estos retos de negocio. Y como les decía, pues estamos obviamente capacitados y certificados como partners de productos TIPCO, SAP, Microsoft, Domo y Rocketbot. Y también pues trabajamos las soluciones que sean basadas sobre GCP, sobre todo el entorno cloud de Google y asimismo con Amazon Web Services. Bien, ahora sí, entrando un poquitico más en materia para ver, obviamente, hoy nuestro tema, que es cómo ahorrar costos y automatizar la recepción de tus facturas electrónicas dentro de SAP. Estamos hablando de SAP, el ERP SC, ¿cierto? O S/4HANA, que es el que normalmente está orientado para medianas y grandes industrias. Entonces, para esto, pues nada, hay que arrancar un poquitico por entender cuáles son los retos que nos estamos enfrentando y que las organizaciones están enfrentando en este momento en este proceso de facturación electrónica en el cual pues obviamente el objetivo primordial es poderle sacar provecho a estos documentos que ahora vienen de forma electrónica, que vienen estructurados adecuadamente y que van a permitir justamente con facilidad poder extraer la información y poder, digamos, sacarle provecho a que esto esté en un dato estructurado para poderlo procesar, ojalá de la forma más automática y eficientemente posible dentro de nuestro sistema de SAP. Entonces, como retos a esto nos vamos a enfrentar, pues, que las organizaciones hoy en día pues están en búsqueda justamente de agilizar este proceso de cuentas por pagar. Claro, aquellas organizaciones que tienen un volumen importante, considerable de facturas, pues están llegando ahora de manera automatizada y obviamente ahora se hace un poquito más complejo este proceso porque pues viene el documento XML, que es un documento pues estructurado, viene la representación gráfica y si en este contexto no se tiene unas herramientas, ¿cierto? Y un proceso bien definido para poder hacer obviamente todo el procesamiento de estas facturas en las áreas de cuentas por pagar se empieza a volver un tema denso no solo desde la perspectiva operativa que vamos a tener, pues, en relación a poderlo procesar, porque se requieren, pues, de alguna manera, pues, personas dedicadas a este proceso, sino también la gestión que se pueda tener y en la información que se le pueda dar a los proveedores acerca de cómo va este proceso de facturación electrónica, ¿bien? Entonces, en ese contexto, pues se vuelve un reto poder disminuir esa carga operativa, ¿cierto? Y eliminar justamente esa transcripción manual de documentos, que en ocasiones, pues, nada, se descarta la utilización del XML y se procede justamente a poder pues, hacer una transcripción manual de los datos que vienen en ocasiones en la representación gráfica, que es el documento PDF, a otro tipo de herramientas, ¿cierto? Donde justamente pues cabe el lugar o hay lugar al error humano. Por otra parte, pues justamente minimizar esa intervención humana y que se propende porque estos procesos sean automáticos. El ideal de esto es que llegaran estos documentos XML de factura electrónica y automáticamente pudiésemos extraer la información que está ahí contenida y procesarla de manera adecuada de una forma que permita validar su información, que permita verificar lo que está llegando, que permita definir reglas de negocio, bien, y todo esto de manera automatizada que ojalá no
requiere la intervención humana para su procesamiento. Entonces, hacia allá, pues es un reto importante que nos estamos enfrentando hoy. Y asimismo, pues con la nueva legislación que hemos tenido con relación a los eventos de Radian, recuerden pues que ahora hay necesidad de generar estos eventos. Recordemos que estos eventos están relacionados con emitir un acuse de recibo de los bienes y servicios, ¿correcto? Que eso es súper importante. El otro es el acuse de recibo de factura electrónica, ¿bien? Para poder informarle al ente de control y a su vez, pues de alguna manera la notificación al proveedor que también recibí su factura. Y posteriormente, como último evento, ya sería la aceptación o, en ese caso, pues rechazo de la factura electrónica. Entonces, la idea es que a través de este proceso y este tipo de soluciones, esos tres eventos pudiesen ser generados de forma automática de acuerdo a los pasos del proceso que se definan y que esto pueda salir, digamos, sin intervención humana. Entonces, ese es un reto y una de las necesidades muy grandes en que estamos ahorita en este momento, pues enfrentándonos. Y obviamente, pues la idea es que este proceso sea optimizado. Y cuando digo optimizado es que las personas que están dedicadas en el área de cuentas por pagar se dediquen justamente su tiempo a poder resolver, digámoslo así, situaciones o problemas efectivamente que requieren de su atención, ¿cierto? Y que logró eso, que sea pues el proceso de facturas normal, que vienen correctas, que vienen correctamente también, digamos, relacionadas con un proceso de compra logístico en el mejor escenario o financiero, pues fluya de manera automática y que solo estas personas se vayan a concentrar únicamente en aquellas situaciones que tengan problema o que requieren justamente la atención. Y esto lo que implica pues justamente es evitar pues esos conflictos con los proveedores, que la factura no me procesó, que no sabemos si llegó, que cómo son los tiempos de procesamiento, ¿bien? Entonces, hacia allá nos vamos a, en este sentido, a enfrentar, ¿cierto? Y que estos son los retos que ahora pues las organizaciones están pasando en virtud de poder generar una facilidad, bien, y una, ojalá, automatización a este proceso de recepción de facturas electrónicas. Seguramente ustedes, pues en este momento estarán o seguramente experimentando algunos de estos retos ahora dentro de la organización, ya sea porque a veces tengan pocas facturas o muchas, pero esto es un reto que nos estamos enfrentando y tratando, como siempre, ahorita en este proceso de ir con la tendencia de poder automatizar estas actividades que son repetitivas, ¿cierto? Y que no aportan valor. Entonces, en este momento, pues les vamos a mandar una pequeña encuesta, bien, en la cual pues nos gustaría conocer cómo están con relación a estos retos, bien, y que básicamente si se están presentando hoy en su organización, ¿verdad? Si hoy están pasando por alguna de estas dificultades, si están también pues en búsqueda de poder automatizar y poder agilizar y optimizar este tipo de proceso. Veamos un poquito aquí los resultados. Este, eh, digamos que de los diferentes conceptos, los más votados es justamente disminuir esa carga operativa y eliminar la transcripción manual de documentos, que justamente es lo que más nos enfrentamos en este momento, con un 92% de los votos que están apuntando a este punto. También disminuir el margen de error, claro. La transcripción humana va a generar un error importante y ahí tenemos un 75% de los votos de que este es un aspecto súper importante. También emitir de manera automática los eventos de Radian con un 68%, optimizar el proceso de evitar conflictos con los proveedores 62% y en general pues agilizar el proceso de cuentas por pagar. Entonces, bien, gracias por la participación. Justamente, entonces, este, a estos que nos estamos en este momento pues enfrentando, ¿cierto? De cómo los vamos a ir a buscar solventar este tipo de retos y cómo lo podemos, digamos, llevar a cabo dentro de nuestro sistema SAP. Entonces, justamente es eso lo que les vamos a contar hoy un poquitico hoy a partir de nuestra solución. Entonces, en este momento, pues nosotros contamos con una solución de recepción de facturación electrónica, bien, como parte de nuestra experiencia que hemos adquirido. Ya en el pasado hemos trabajado varias soluciones, hemos trabajado con soluciones de facturación electrónica, por supuesto, también hemos trabajado con soluciones de nómina electrónica, también para documento soporte y en este caso también lo que tiene que ver con recepción de factura electrónica. Entonces, un poquito nuestro enfoque de solución de nuestra de solución pues, para nuestra aplicación que trabaja y que funciona sobre SAP es inicialmente pues dividirlo en 4 pasos importantes. Primero, todo lo que tiene que ver con la carga de documentos, que eso significa pues poder pues obviamente contar con los XML y PDFs que se tienen disponibles y que llegan justamente a la organización para poderlos empezar a procesar. También adicionalmente pues poder trabajar la validación y el proceso de estos XML, ¿vale?
que es lo que implica es poder validar que estos pues vienen correctamente, que están bien formados, que están correctamente conformados, bien, y que apliquen las condiciones mínimas para poder ser procesados. También posteriormente hacer una verificación de las reglas de negocio, que son aquellas verificaciones o reglas que la organización como tal pone para poder hacer ese procesamiento de estos documentos. Entonces, por ahí, ¿qué tipo de reglas? Pues pueden ser, por ejemplo, reglas que el documento tiene que traer la orden de compra, ¿bien? O que la orden de compra, si viene referenciada, además de eso, sea una orden de compra vigente y que si alguna de estas condiciones, pues efectivamente el documento sea rechazado de forma automática. Entonces, aquí aplicamos esas reglas de negocios que cada organización, pues, define para hacer el tratamiento de sus facturas y posteriormente, pues, hacer el procesamiento, ¿cierto? Y el procesamiento implica, pues, ojalá poder procesar cada documento con información que viene en el XML, poder entrar a un proceso de automatización dentro de SAP que puede llevar hasta la contabilización total, que eso es casi que hacer la miro dentro del sistema para los que conocen y están familiarizados con las transacciones, que es hacer pues, la verificación de factura dentro de SAP. Bien, entonces nuestra solución pues aplica a tener este enfoque de tratar estos 4 pasos, digamos, de manera secuencial para garantizar este procesamiento de facturas de forma automática. Ahora bien, para ver un poquitico más el proceso, pues básicamente recuerden que partimos, como lo tenemos hoy, a partir de las facturas y los mensajes que llegan a nuestro buzón de recepción de factura electrónica, que normalmente puede ser una o varias direcciones de correo a la cual están habilitadas para recibir documentos, ¿cierto? Perdón, mensajes de correo que vienen con un adjunto, ¿cierto? Que es un punto zip, el cual debe contener un documento XML como mínimo y requerido, y un documento PDF, bien, que es la representación gráfica de la factura. Y en ocasiones puede venir también un adjunto, que es otro punto zip en el cual vienen los documentos anexos a esa factura, en ese mismo, en un punto zip también. Entonces, esas son las 3 cosas básicas que deben tener estos mensajes de correo electrónico que llegan a nuestro buzón de factura electrónica. Entonces, de ahí para adelante, nuestra solución parte de justamente tomar esos documentos, ¿bien? Y leer esos correos uno a uno, de tal forma que nos permita hacer la descarga de ese attachment que trae el mensaje para empezar a procesarlo. De ahí para adelante, pues la idea es que se gestione ese punto zip, es decir, que ese adjunto se abre y se analizan y se leen los documentos que vienen adjuntos en ese punto zip, bien, y se arranca por gestionar el XML. ¿Qué quiere decir con eso? Es verificar que el XML viene dentro de ese adjunto y también puede venir, como les decía, a un PDF, bien, o adicionalmente otro punto zip que trae los anexos que vienen como parte del proceso de facturación electrónica. Bien, y por último, si aquí detectamos que efectivamente el punto zip trae un XML, trae un PDF, porque si trae más de un PDF, pues también nos genera son reglas básicas que las cuales, pues, si no se cumplen, todo este proceso va a generar un error, va a generar un log en el cual nos va a indicar que eso no es posible procesarlo, que tiene errores, digamos, el adjunto, y estos errores justamente son tomados con base en el anuncio técnico emitido por la DIAN. Entonces, pues aquí aplicamos las reglas para hacer esto y para efectivamente quien está haciendo o está a cargo de este proceso pueda determinar claramente en un log de resultados qué se tuvo, qué no se tiene, cuáles documentos sí están correctamente construidos, cuáles fueron procesados y cuáles no. Para todo lo que esté correctamente procesado, bien, se va a almacenar en un repositorio de información en el cual pues va a estar disponible para que sea posteriormente procesado por SAP. Bien, y hasta aquí esto es como un botcito, ¿cierto? Es una aplicación que funciona de manera automática y que hace todo este proceso, digamos, sin intervención humana. Salvo, pues obviamente, la gestión que puedan salir posteriormente, luego que el proceso se corre, con el log de resultados para poder verificar que está correcto y que no fue posible procesar o gestionar de manera correcta. Bien, y como les digo, hasta aquí pues no hay intervención humana. Posteriormente, ya desde SAP vamos a proceder con justamente procesar esos documentos que fueron efectivamente validados y que están, digamos, de forma correcta para poder ser
digamos, gestionados desde SAP. Entonces, en ese sentido, pues nuestro motor de recepción que está dentro de SAP va a proceder con hacer la carga de información de todos esos documentos que fueron correctamente identificados y que están listos para procesar y hacer la carga de datos dentro de SAP. Aquí, pues también vamos a tener un log de error para cada documento que fue cargado. Bien, podrá indicar si fue cargado de manera correcta y si tuvo algún error, ¿cierto? Lo va a indicar dentro de un log de resultados. Esos errores van a estar eventualmente, primero, identificados con las validaciones básicas del XML, ¿cierto? ¿Qué son esas validaciones básicas? Aquí dentro de SAP, que es donde el entorno donde tenemos la mayor cantidad de información para poderla validar. Por ejemplo, que a quien emiten la factura, que es el NID de la empresa que está recibiendo la factura, efectivamente sea a quien está dirigido. A veces llegan XMLs con NID que no son o con facturas que no son para este tipo de organización. Entonces, aquí se valida que eso tenga, que la estructura del XML esté correcta, que si una regla es que deba tener al menos lleno órdenes de compra que esté indicado los campos correctos o mínimos necesarios para poderlo procesar. Entonces, aquí se hace este proceso analizando cada uno de los documentos XML y pues aplicando las reglas básicas sobre los campos que están allí definidos. También se hace, por supuesto, la validación de las reglas de negocio, que como les decía, son aquellas reglas que la organización define en virtud de procesar adecuadamente los documentos. Que, por ejemplo, la orden de compra venga y sea correcta. Que además de eso pueda también solicitar el pedido de compra o que pueda de alguna manera solicitar la aprobación del servicio o la entrada de mercancías. Bien, todas aquellas reglas que define la organización para que efectivamente esto pueda ser procesado o de alguna manera rechazado. Bien, y eso implica pues justamente un punto dentro del motor de recepción para poder identificar que eso va a ser aprobado o rechazado y que se va a ser notificado posteriormente, ¿cierto? Por correo electrónico, este de manera de notificación tanto al proveedor y eventualmente, digamos, al líder o los líderes de este proceso de recepción de facturación electrónica para que tengan claro cuáles documentos fueron efectivamente procesados y cuáles fueron marcados como rechazados. Bien, una vez esto se tiene, pues estos documentos que fueron aprobados y también, de alguna manera, los que fueron rechazados por motivos de negocio, quedan almacenados dentro de nuestro monitor de recepción, que es un monitor que ahora veremos en la demostración, que es un monitor que va a tener todas las facturas que efectivamente pudieron ser cargadas de forma válida desde el motor de recepción. Bien, y aquí una vez estén cargaditas y estén definidas las facturas, ¿cierto? Se va a proceder con hacer en este caso, el registro preliminar. ¿Eso qué implica? Implica que la aplicación de manera autónoma con los datos correctos y de acuerdo a la configuración que ha sido definida, va a estar en capacidad de poder generar los registros preliminares bien dentro del sistema a partir de la información que viene contenida en el XML y los documentos de referencia que fueron referenciados también dentro del documento XML, principalmente para aquellos que vienen del área logística, la orden de compra, bien, que nos va a permitir hacer justamente un enlace para poder validar toda la información que viene dentro de la factura versus la orden de compra generada dentro del sistema SAP. Entonces, aquí se procederá a hacer un registro preliminar, que si hablamos desde el proceso logístico es equivalente a hacer una transacción MIR 7, o desde el proceso financiero, que es equivalente a hacer una factura FB60. Y aquí cabe aclarar que esto se genera como documento preliminar en virtud que ya sea por definición de proceso dentro de la organización o de alguna manera dentro de las reglas de negocio para el proceso, aquí se pueda proceder posteriormente para hacer una contabilización. Se queda en registro preliminar si hace falta información, digamos, para completar el proceso de un analista de cuentas por pagar para completarlo, pero también la organización y en virtud de los escenarios que tenga definidos, si se tienen las condiciones ideales, se podrá procesar de manera automática hasta llegar a la contabilización de MIR. Y por último, toda la consulta de los documentos va a estar registrada aquí en el monitor de recepción de facturación, donde se mostrará toda la trazabilidad de lo que se hizo, el documento preliminar, el documento de contabilidad, si es que se pudo generar o si está dentro del alcance de la solución, así como todos los datos que tienen contenidos en el XML, también los datos del proveedor y todo, digamos, la navegación dentro de SAP. Y finalmente, ¿cierto? Dentro de este contexto, pues se va a poder trabajar
todo lo que son los eventos de Radiant, que como les indicaba, se consideran los tres eventos: el acuse de recibo de bienes y servicios y el acuse de recibo de factura electrónica, que normalmente se generarán con esta primera instancia de aprobación o rechazo dentro del motor de recepción para poderlo ser enviado tanto al ente control y eventualmente, si se desea, una notificación también vía correo electrónico al proveedor. Y por último, una vez se tenga registrado y contabilizado dentro del monitor como documento contabilizado, se enviará el último acuse, que es el acuse de aceptación de factura electrónica. Bien, esto todo dentro del entorno, digamos, de facturación del monitor de recepción de factura electrónica. Y como les decía, en el mejor escenario, el más ideal, de forma automática, sin intervención humana, o, digamos, con algunos puntos de intervención manual que puedan ser procesados aquí directamente. Bien, rápidamente, para ir un poquito del proceso detallado, entonces, como le decía, la extracción de documentos, pues básicamente consiste pues, en descargar esos adjuntos a través de una solución que tenemos construida para poder bajar todos los attachments, a través de un proceso de ETL o bot, pues poder hacer todo el análisis de la información, verificar cómo está el contenido, que si viene correctamente los documentos solicitados de acuerdo al anexo técnico de la DIAN, y por último, poder ubicarlos en una ubicación donde posteriormente SAP va a poder procesarlos. Aquí pues se utilizan diferentes componentes para conexión a cuentas de correo, a gestión de archivos y notificaciones para que cada parte de este proceso sea notificado al responsable del proceso de descarga de adjuntos y de extracción de documentos. Eso, pues, desde la perspectiva de la primera parte. Ahora bien, de la segunda, ya con la parte de validación y procesamiento, como les comentaba, pues corresponde hacer la carga de documentos, hacer la carga de los documentos XML y PDF que van a estar dentro del monitor y que van a ser, obviamente, se pueden consultar, o se puede verificar el XML y también visualizar el PDF, ¿bien? Y el log de ejecución donde están siendo, donde fueron cargados, y asimismo, pues se puede tener una opción para poder hacer carga de facturas recibidas de forma manual, ¿bien? Viene toda la parte de evaluación y proceso del XML y de todo el proceso en caso de error, bien, pues poder hacer el mensaje de correo electrónico al proveedor y responsable interno, y asimismo la visualización de la representación gráfica, ya sea que se tenga el PDF o si no se tiene, la solución viene con una visualización, digamos, estándar de ese documento XML. Y por último, la validación de las reglas de negocio, que es, como ya les habíamos dicho, la validación de los objetos contenidos dentro del XML, que es el pedido, la orden de compra, la entrada de mercancía, de acuerdo a cómo sea definido, y obviamente todo el relacionamiento de estos documentos con las entidades dentro de SAP, ¿bien? Y aquí puede ser de forma manual o automática. Hay algunos documentos que podrán venir sin estos documentos de referencia, algunas facturas que no puedan tenerlo, pero la aplicación va a permitir que estos sean diligenciados de forma manual y puedan ser relacionados de forma manual para que el proceso siga de ahí para adelante de forma automática. Y también, pues obviamente, para todos, digamos, los documentos correctos. Y en caso que justamente la solución, bien, así lo permita y así se haya definido de acuerdo a los escenarios de negocio, permita incluso los llamados de la BAPI SAP estándar para su contabilización. Bien, entonces este es el proceso de manera general de lo que vamos a trabajar y lo que conlleva, pues obviamente, una solución de este tipo. Aquí en este punto nos gustaría nuevamente hacerles una preguntita de encuesta en cómo ven ustedes específicamente este proceso, bien, de si efectivamente, cómo ven la construcción y la secuencia de pasos y procesamiento aplica para ustedes dentro de tu negocio, o si ya hoy ustedes cuentan con un sistema de facturación electrónica que les ayude en este proceso de manera automática. Como les decía, el objetivo es que esto funcione en gran medida de forma sin intervención humana y de forma automática para que, digamos, este proceso fluya dentro de la organización. Bien, veamos un poquitico los resultados. Efectivamente, algunos pues ya cuentan con un sistema de facturación electrónica ya establecido, bien, solamente un 23%. Algunos tienen parte de este proceso de manera automática, bien, y eso es con un 35%. Y algunos efectivamente no tienen, que es la mayoría, con un 40% que cambia un poquito más, aún no cuentan con ningún proceso, digamos, de facturación, de recepción de facturación electrónica de forma automática. Si bien, pues, efectivamente, pues, esa es la idea de poderles, de alguna manera, ofrecer alguna alternativa para poder procesar esto.
Bien, un poquitico más desde la perspectiva de funcionalidades, pues básicamente, pues como ya les hablaba, un motor de recepción de factura electrónica que permite hacer esa cargabilidad con log de resultados. No me voy a tener mucho en esto porque queremos ver un poquito más en el demo. También pues tener obviamente, como les decía, el monitor de recepción de factura electrónica, que es el monitor donde vamos a poder hacer toda la gestión y toda la validación de cada una de las facturas recibidas y ver todo el detalle. Lo vamos a ver enseguida en el demo. Y también, pues, recientemente con funcionalidades básicas y algunas avanzadas que nos ayudan a la gestión, como por ejemplo, pues tenemos la capacidad dentro del monitor de poder hacer asignación de usuario a documentos específicos, de tal manera que cuando las organizaciones cuentan con un departamento de cuentas por pagar estructurado de acuerdo a diferentes personas que van a trabajar en su gestión, se le puede asignar ciertos documentos a personas por usuario, eso lo podemos hacer. Por supuesto, la emisión automática de los eventos de Radian, bien, de acuerdo ya sea como sea su integración, ya sea a través de un proveedor de tecnología con quien tengan el servicio de facturación electrónica, o si es el caso, si tienen transmisión directa a la DIAN como habilitación de software propio, también lo podemos manejar. Por supuesto, permitir hacer el relacionamiento con los documentos de referencia dentro de SAP para cada factura, para que haya un enlace entre la factura electrónica y el documento de referencia. Y como les comentaba, poder llegar hasta la contabilización del documento SAP y obviamente todo el referenciamiento o la trazabilidad de esto dentro del monitor de recepción de factura electrónica. Bien. Entonces, esto digamos que es lo que consideramos dentro de la solución que tenemos para ofrecerles y para contarles cómo justamente podemos automatizar y obviamente optimizar este proceso de recepción de facturación electrónica. Bien, pues aquí algunos de nuestros clientes que hoy cuentan con nuestras soluciones de documentos electrónicos. Aquí tenemos varios que tienen factura electrónica, que tienen recepción de factura electrónica, nómina electrónica, con los cuales documentos soporte también, con los cuales pues hemos tenido la oportunidad de trabajar y que hoy cuentan con algunas de nuestras soluciones de documentos electrónicos. Bien. Básicamente, pues, como propuesta de valor, pues queremos pues contarles justamente que este tipo de soluciones pues son muy bien recibidas, sobre todo porque pues tienen una integración nativa sobre SAP, porque claro, están ejecutándose dentro de SAP y no requiere, digamos, en este sentido, ninguna otra consulta o software externo a SAP para hacer toda la gestión y trazabilidad de lo que recibimos. Entonces eso facilita porque es un solo sistema para poder hacer la gestión de la recepción de facturación electrónica. Tenemos un monitor donde está toda la trazabilidad de los documentos, que son la factura, notas crédito, las notas débito y gestionar todos los errores desde SAP. Hay facilidad para ajustarse a los procesos propios de cada organización. ¿Sí? Entonces, cada organización que tiene temas propios, procesos complejos, escenarios de negocio complejos, nos podemos acomodar a ellos y poder generar una solución adecuada. Facilita, pues, obviamente, su usabilidad porque los usuarios ya están familiarizados con SAP. Entonces, es una solución SAP que está en los usos que ya, pues, prácticamente sabemos y utilizamos. Y obviamente aquí no hay cargos adicionales por licencias o por infraestructura o por procesamiento de documentos, porque todo esto está dentro de SAP. Bien, básicamente, pues la idea es que veamos un poquito de propuesta de valor, que estamos en capacidad de ayudarlos con consultoría técnica, bien, con consultoría en procesos de recepción y ver cómo son estos escenarios dentro de esos procesos de negocio, bien, de poderlos soportar mediante consultoría por demanda para cubrir cualquier cambio que requieran sobre la solución, si es requerido parametrización sobre los módulos de CD, DMM o FI para esta recepción de factura electrónica, lo podemos trabajar y también manejar integraciones a través de las diferentes soluciones de SAP, ¿sí? Como es PI, PO o HCI. Bien, ok. Aquí me gustaría entonces ya darle la palabra un poquito a John Freddy Álvarez, quien en este caso pues, nos va a ayudar un poco con hacernos una pequeña demostración de cómo es nuestra solución, bien, y que nos va a contar un poquitico más de su experiencia sobre la implementación de este tipo de proyectos. Hola, John, adelante. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Confirma si me escuchas bien. Bien, John. Listo. Y por favor, me confirma si ya ven mi pantalla. Perfecto, vemos tu pantalla. Bueno, muy buenos días para todos. Como bien lo explicaba nuestro jefe John, este es nuestro monitor. Aquí pues tenemos un sistema SAP donde tenemos acá un demo del proceso. Es un demo que tiene muchas actividades de procesamiento que hemos venido realizando pues aquí en el diseño de esta solución. Si ustedes pueden observar, es una transacción muy familiar a las transacciones de reporte que han tenido SAP.
Y dentro de esta transacción, que es una transacción de consulta, pues la intención es que todas las equipos de cuentas por pagar pues estén interactuando para llevar a feliz término los documentos de factura que se están recibiendo. Siempre indicamos a nuestros equipos de proyecto que el feliz término es todos los documentos deben quedar en color en un semáforo verde o algunos de ellos van a quedar en un semáforo rojo. El semáforo verde indica que el documento ya llegó a un estado de contabilizado. Eso quiere decir que ya existe un documento contabilizado. Ese documento contabilizado pudo haberse generado por dos acciones. Una acción automática, que ese es uno de los puntos que buscamos en cada uno de los proyectos, pues buscando el requerimiento propio del cliente, ¿no? Y es poder contabilizar la factura desde el momento en que se hace la recepción o el cargue, como nos lo mostraba John ahorita en la ayuda. Dos, el segundo evento es, existen documentos que no traen información relacionada, entonces la factura no se conoce a qué proceso de compras corresponde en SAP. Entonces, a través de una funcionalidad habilitada dentro del mismo monitor, el usuario puede incorporar acá su información de compras y esto permitirá que el documento felizmente pues llegue a un proceso de contabilización. Como lo explicaba John, pues dentro de este proceso se han habilitado varias opciones. Hemos encontrado, a medida que estamos en algunos proyectos, enriquecemos más la solución porque pues encontramos algunos escenarios de negocio que son diferentes entre unos y otros. Entonces, pues dentro de esos procesos, toda la actividad de funcional frente al documento que se está gestionando se realiza directamente desde el monitor. Esto nos permite tener un solo punto de concentración de proceso, de visualización, de gestión, eh, del tema de, oye, yo quiero que esta factura se asigne a un área responsable o a un usuario responsable. Entonces, buscamos construir el algoritmo que nos permita hacer esa identificación de esa área o ese usuario responsable, generar el proceso de anulación. Entonces, si yo tengo aquí un documento contable y observo que el documento tiene alguna novedad y debo anularlo, pues igualmente desde acá, desde la misma solución, hacer todo el proceso de anulación. Esto pues puede causar un efecto de notificación al proveedor indicándole que el documento fue rechazado. Aquí nuevamente tenemos que alinearnos a todo el proceso de Radian para saber si esa causa-efecto también tiene que generar una notificación hacia la DIAN. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. A manera práctica, yo nos explicaba que tenemos un robot. Ese robot se encarga de leer unos correos y descargar la información que está allí y ponerlo en una carpeta. Yo acabo de simular aquí. Aquí tengo un archivo XML de una factura. Este es el archivo que por regla definida por la DIAN, este archivo es el que finalmente le llega a cada uno de los clientes por una factura emitida y ese llega a su correo. Entonces ya el robot vino y nos descargó acá el XML, no viene con PDF porque posiblemente es un documento opcional. Y en SAP tenemos este programita, se llama recepción de factura electrónica. Es un programa que se está ejecutando de manera automática y periódica. La periodicidad también se define con cada uno de los clientes. Básicamente en la ejecución van a ver que esto pues va a ser muy rápido. Él va y captura el documento. Así lo va a hacer con todos los documentos que se estén descargando por parte del robot y nos va a indicar si los documentos fueron rechazados o aceptados. Esto es un log de proceso, ¿no? Como la ejecución se está haciendo automática, entonces yo necesito dejar visualmente un reporte que nos permita identificar qué ha sucedido cada vez que se ejecuta un proceso de carga SAP, porque aquí podemos de manera rápida identificar cuántos archivos fueron aceptados y cuántos archivos fueron rechazados. Finalmente, pues yo voy a venir aquí al reporte, voy a cambiar aquí la fecha, le voy a decir que me deje solamente ver los del día de hoy. Por aquí nos debe aparecer otro que estábamos haciendo un chequeo hoy de nuestro sistema para ver que funcionara. Entonces, el documento que él nos cargó acá nos dice que es el 755-130-9412. Ese es el número del documento de factura. Él viene dentro del archivo XML. Lo que hacemos nosotros en el programa es abrir esa información del XML y extraer los datos de allí. El 9412, por favor, para que lo tengan presente, 9412.
Entonces yo voy a venir acá y aquí yo tengo mi 9412. Es una factura que aquí hemos activado pues varias funcionalidades estándar de SAP para visualizar documentos y desplegar la información. Entonces esta factura tiene este detalle, tiene una sola línea, venía pues con unos impuestos indicados, no tiene retenciones, por lo que acá no tiene retenciones, y a nivel de información referencial venía con una orden de compra. Este es un éxito de información entre las dos partes, porque finalmente el emisor de esta factura nos está entregando un dato que podemos utilizar para procesamiento en SAP. A través de esa orden de compra, el programa logró hacer una contabilización automática. Entonces yo tengo aquí un registro de factura generado de manera automática con su proceso contable. Esta factura ya quedó eh, lista para que quede asociada en una propuesta de pago de SAP y finalmente pues hacer todo su proceso de pago hacia el cliente, hacia el acreedor en este caso, hacia el proveedor. ¿Qué más efectos vamos a tener aquí? Nos decía John que si el proceso identificó un PDF, pues él nos va a permitir ver el PDF, descargar el PDF que nos envió el proveedor. De lo contrario, pues nosotros hemos dispuesto acá en la solución un formato PDF muy genérico, es un formato estándar genérico, pues que hemos diseñado para que al menos podamos ver en una representación gráfica la información que venía en el XML. Esto para los casos en los cuales pues no tengamos un documento PDF. Adicional a este proceso, nosotros generamos unas notificaciones, que es algo que también cuando iniciamos a desarrollar la solución, pues nos comentaban que era un dolor de cabeza y es los proveedores llaman a preguntar si ya la factura fue recibida, llaman a preguntar a ver si la factura ya tiene un proceso de registro, llaman a preguntar. Entonces, estos eventos también están generando una notificación al correo del proveedor. El correo inicialmente, pues, tenemos dos opciones. Una es hacer una identificación en el acreedor que está creado en SAP, asignar un correo electrónico e identificarlo plenamente, o por el contrario, tomar el correo electrónico que viene informado en el archivo XML. Nuevamente, pues toda la información queda a disposición. Aquí hacemos una extracción de casi el 85% de los datos que vienen en el XML con relación al documento que se está procesando. Tengamos presente que en el archivo XML que nos están enviando también está llegando la respuesta de la DIAN. Entonces, pues esa información también la validamos, pero no la extraemos a registro porque pues no hemos visto la necesidad. Por otro lado, pues de aquí se generan nuestros eventos de Radian y esto nos permite hacer una comunicación directa con el servicio de la DIAN o si tienen un servicio con proveedor tecnológico, pues hacer la comunicación con el proveedor tecnológico para que de esa misma forma él haga la entrega de la comunicación a la DIAN. John, no sé si tengas alguna pregunta o algo para complementar. Gracias, John. No, básicamente, aquí, pues, nada, recordar que tenemos todas las funcionalidades, como les decía John Freddy, para poder, revisar los documentos que se reciben, poder visualizar el PDF, que es la representación gráfica, poder también descargar el XML en caso que se requiera, poder navegar pues para ver información del proveedor, tener pues información de la trazabilidad, bien, y eventualmente pues a revisar pues también las notificaciones y cualquier otra observación que viene dentro de los documentos del XML. Listo, John, no sé si tenemos algo más. Continuamos con la presentación. Seguimos con la presentación y miramos a aplicar las preguntas que tengan los participantes. Vale, gracias. Un segundito, les comparto nuevamente pantalla. Queríamos también, pues, como parte de la presentación, pues, contarles un poquito de un par de casos de uso importantes que hemos tenido con dos de nuestros clientes, con el cual, pues, fue muy, muy grato trabajar esta solución con ellos. Uno de ellos fue Renting Colombia, bien,
que digamos que su promedio mensual de facturas está alrededor de 34.000, ¿verdad? Tienen un flujo bien importante de facturas mensuales. Eso básicamente iba generando facturas cada diarias de aproximadamente 2.000 facturas diarias, prácticamente. Bien, con ello se logró una optimización del proceso en promedio de un 85%, es decir, el 85% de esas facturas hoy actualmente se procesan de manera automática, bien, sin intervención humana, y solamente en un 15% se está focalizando el área de cuentas por pagar para su tratamiento. Aquí, pues obviamente su proceso principal es la facturación de servicios de mantenimiento de vehículos, que es el que tiene un gran volumen bien importante y pues fue un reto pues poder hacer el trabajo de estas actividades y de pues justamente poder procesar en masa esta gran cantidad pues de facturas, incluso teniendo pues integración con otros sistemas de SAP en el cual pues no se tenía la orden de compra, de la cual fue, digamos, gestionada y consultada a través de interfaz. Entonces fue un muy buen caso de uso. Y también nuestro otro caso de uso es con Terpel, el cual pues más o menos el promedio mensual de facturas es de 25.000 de 25.000 facturas. Allí se logró una optimización del proceso del 65%, ¿bien? En virtud justamente de estos escenarios de negocio que tienen una mayor diversidad y en el cual pues hacer el proceso totalmente automático pues fue un mayor reto, se logró hasta llegar hasta un 65% y el resto está en un proceso semiautomático, en aquellos que se complementa, digamos, la información de referencia, que es uno de los puntos más complejos, que venga la orden de compra para poder enlazarlo, y algunos otros que implica la intervención, digamos, del analista de cuentas por pagar para poder complementar la información a nivel de documento preliminar y poder finalizar, pues, en ese sentido, la contabilización. El proceso, pues, principal fue justamente la facturación de las estaciones de servicio para cobros de combustible, ¿ven? Entonces, digamos que ahí fue como el proceso principal. Bueno, muy bien. También, pues entonces abrimos aquí ya los últimos minuticos, pues la sesión de preguntas, ¿verdad? Para ir, pues obviamente contestando las preguntas que tengan en este sentido. Vamos a ver un poquitico qué preguntas tenemos en nuestro panel. La primera pregunta nos indica o nos hacen que si la solución solo aplica para facturación electrónica. Vemos que efectivamente su principal proceso es poder tomar las facturas XML que vienen ya en formato electrónico. Sin embargo, hemos encontrado a nuestros clientes algunas facturas que no vienen en XML o que es difícil procesarlas, digamos, de forma automática del XML. Entonces, ahí proveemos una solución, digamos, alternativa en las cuales estas facturas se pueden subir, digamos, de manera semiautomática, es decir, diligenciando un formato, ¿cierto? Una estructura que puede ser un archivo Excel con los datos necesarios, ¿cierto? De estas facturas que no se pueden, digamos, cargar por la razón que sea, como formato XML y puedan ser subidas también al monitor. El objetivo de este proceso es justamente tener un solo lugar para la gestión de facturas, ya sea que, por supuesto, su totalidad las facturas electrónicas, que ya deberían ser casi la mayoría, pero algunas otras pues pueden ser que no sean electrónicas o que haya alguna dificultad, pero también se puedan subir dentro del sistema para poder permitir de esta manera hacer una gestión centralizada de las facturas electrónicas. Bien, entonces en este caso, pues aplica también para ese otro tipo de facturas. Bien, aquí tenemos otra pregunta, perdón. Si mi empresa tiene muchos compradores, ¿puedo cargar facturas en ese monitor, repartiendo las que correspondan a cada uno con su usuario? Sí, como lo vimos, digamos que la solución tiene la opción de poder hacer una asignación, bien, de las facturas que se reciben, eventualmente a analistas o gestionadores del área de cuentas por pagar de manera específica, normalmente partiendo, pues digamos, de diferentes información que vienen a partir de la orden de compra o de los documentos de referencia, que es el que nos hace el link entre el XML, la factura que recibimos, y el proceso logístico financiero que viene, ¿cierto? Como identificación de la factura como tal dentro del sistema SAP. Entonces, una vez hacemos ese link, podemos hacer efectivamente una asignación de acuerdo a características de la orden de compra o de documento de referencia para asignárselo a usuarios específicos para que estos posteriormente estén pendientes, ya sea porque tengan actividades manuales de procesamiento dentro de la solución o que efectivamente pues las notificaciones les lleguen a estos colaboradores de forma automática hasta, como lo decimos, el final deseado que sea y el ideal que sea la contabilización automática o que implica pues participación en alguno de los procesos, como por ejemplo en el documento preliminar para su aprobación. Bien.
Ahora tenemos aquí otra pregunta. ¿Esta aplicación, esta solución aplica para SAP BO? No sé a qué nos referimos con BO, si es Business Object. Básicamente, la solución aplica para SAP ERP, ya sea que sea SC o S4HANA, ¿vale? Que es el ERP grande. Bien, no para, seguramente os está refiriendo para Business One. No, esta solución está solamente para este SAP SC o SAP S4HANA. Bien. Eh, ¿Ustedes actuarían como proveedor electrónico autorizado? Buena pregunta. Recordemos que aquí esta solución de recepción, digamos que lo que conlleva o lo que considera para transmisión de documentos de los eventos de Radian es justamente cómo estos se envían al ente de control. Entonces, aquí seguramente nos vamos a pegar a cómo hoy ya funcione para ustedes el proceso de facturación electrónica. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hoy como factura electrónica, como emiten sus facturas, lo hacen a través de un proveedor electrónico, normalmente los eventos de Radian deberían ir por la misma vía, ¿cierto? ¿Qué hace nuestra solución? Pues nos integramos con este proveedor de tecnología, ¿bien? Para transmitirle la información requerida del evento de Radian como él la espera, para que pueda hacer el proceso, esperar respuesta y actualizar esa información dentro de nuestro monitor de recepción de factura electrónica, para que se tenga toda la información en un solo lugar. Entonces, ahí en este caso, cuando tienen factura electrónica con proveedor de tecnología, nos pegamos a ese proveedor de tecnología para complementar el proceso. Ahora bien, si la organización tiene transmisión de documentos por habilitación de software propio, es decir, que transmiten directamente a la DIAN a partir de su sistema de SAP, nosotros también nos podemos pegar a través de la misma manera para enviar ahora estos eventos a través de los servicios que la DIAN disponga para tal fin. Bien, y ahí pues ya tenemos la experiencia de cómo hacer la transmisión de estos documentos de Radian directamente con el ente de control. Bien. Bien, bueno, solamente para complementar, pues digamos que nosotros en el escenario, nosotros no somos proveedor de tecnología, solamente proveemos la solución para integrarnos con el proveedor de tecnología o directamente con la DIAN. Bien, otra pregunta. ¿Cada cuánto se realiza el proceso automático de carga de facturas al monitor? Buena pregunta. Digamos que esto depende mucho de justamente de su volumen y de la necesidad del negocio. Entonces, esto es parametrizable. Hay organizaciones que les sirve una vez al día, 2 veces al día, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, o como vimos en estos ejemplos de casos de uso que tenían un flujo importante de facturas electrónicas, en lo cual para ellos corre cada 60 minutos, cada hora. Entonces, dependiendo de la necesidad de la organización, ¿cierto? Y lo que hace sentido en un proceso óptimo y actualizado de su información, digamos que correrá de acuerdo a ese periodo de tiempo. Bien, otra pregunta, ¿y qué se requiere para saber la inversión en SAP Business One? Como les decía, pues digamos que esta solución está únicamente basada sobre la solución de SAP SC o S4HANA. Sin embargo, les voy anticipando, más adelante vamos a hacer un webinario justamente de esta misma solución que va a poder aplicar para sistemas SAP en Business One. Eso lo vamos a tener más o menos hacia el mes de marzo, abril, si no estoy mal. Entonces, más adelante vamos a invitarlos y para contarles un poquitico qué tipo de solución tenemos de automatización para este sistema SAP Business One. Bien. Otra pregunta, ¿qué partes conforman la solución? ¿Cuáles serían un único costo y cuáles serían costo periódico? Bien, buena pregunta. Como les decíamos, desde nuestra perspectiva, digamos que la solución cubre todo lo que vimos hoy. Bien, es parte del proyecto de implementación y se trata como un proyecto de implementación de consultoría. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un único pago. Nuestra solución no tiene costos periódicos. Bueno, entonces no hay justamente este costo ni por documento ni por mes, no tiene nada de eso. Se implementa como un proyecto un poco más tradicional de SAP, en el cual tiene unos costos de consultoría que se pagan una única vez por el proyecto implementado. Bien, el robot descomprime los archivos y solo toma el XML. Bien, digamos que hay dos partes. El robot de la recepción no abre el XML, pero sí valida los adjuntos que vienen en el mensaje de correo electrónico. Cuando ya estamos dentro de ese AP, efectivamente la solución de SAP sí toma cada XML y lee el documento XML para descomprimir y descifrar su información y puede hacer todo el mapeo de información que está el XML en virtud de lo que guardamos en el monitor y cómo se procesa con referencia a los documentos dentro de SAP, que principalmente, como lo veíamos, es la orden
la orden de compra. El PDF lo puedes tener disponible para consulta dentro del monitor y como opción a pedido especial, si además son una organización en que los adjuntos, los anexos que vienen a la factura también sean o es necesario desplegarlos, se puede optar porque adicionalmente esos adjuntos también sean descargables, ¿cierto? Desde el monitor de facturas, de recepción de factura electrónica, ¿vale? Entonces, así es como funciona con relación al XML. Bien, otra pregunta. ¿El receptor en SAP es una parametrización estándar, según lo que informaron, o tiene alguna aplicación del estándar en SAP? Realmente esto es una solución Z, por decirlo así, una solución de clientes, una solución que fue creada en ABAP, que se integra pues con diferentes funcionalidades del estándar. En particular, la que tiene que ver con la parte de creación de documento preliminar y o eventualmente la contabilización que se hace a través de las BAPIs estándar de SAP. Bien, entonces, esas son las ampliaciones que se utilizan, más que ampliaciones, se utilizan justamente las BAPIs estándares para garantizar pues, justamente que sea un proceso estándar y su atomicidad, es decir, que se hacen procesos completos para que no queden procesos, digamos, intermedios. Bien, otra pregunta, buen día, en la empresa manejamos SAP Business One a través de Jason, esta posibilidad también la puedo manejar. Como les decía, pues esta no está habilitada para Business One, pero próximamente les tendremos una solución sobre plataformas Business One, muy similar a lo que vimos hoy. Bien, otra pregunta, si cuento con una orden de compra que tiene aproximadamente 50 ítems, pero mi proveedor me envía varias facturas, ¿cómo funciona? Digamos que se puede trabajar el escenario, ¿sí? Y eso significa pues que de la orden de compra se puedan generar varias facturas de manera parcial, ¿cierto? Por facturaciones parciales. Se puede manejar dentro de la actividad, se puede trabajar dentro de este proceso y es manejable dentro del monitor. Entonces, es un escenario que efectivamente puede ser trabajado. Bien, hay otra pregunta. ¿En qué punto del proceso automatizado es conveniente realizar el acuse de recibo de la DIAN? Bien, los dos puntos importantes es, como los acuses son dos tipos de acuse, el acuse de recepción de bienes o servicios y el acuse de recibo de factura electrónica. Normalmente estos dos se van a dar casi que de manera simultánea. ¿Por qué? Porque para poder haber recibido factura electrónica tuvo que haber pasado primero la recepción del bien o servicio. Entonces, una vez se recibe la factura, estando dentro de un proceso estándar, hay organizaciones que tienen esto un poco diferente, que hay que analizar, pero se puede manejar. Pero normalmente, cuando se recibe la factura, ahí en ese punto y la factura pues es efectivamente recibida, es decir, está cumpliendo con lo mínimo para poder ser procesada posteriormente. En ese punto se generan esos dos acuses de recibo. Y posteriormente, cuando la factura es contabilizada dentro de SAP, se genera el tercer acuse de recibo, que es la aceptación de la factura electrónica. Bien, entonces esos son los puntos donde se hace pues justamente los acuses de recibo y notificación a la DIAN. Bien, buen día. En el proceso de la 1007 es un proceso interno que no se debe en el monitor. Por lo contrario, puedo omitir 1007 y pasar directamente a la Miro. Puede ser, digamos que eso depende del proceso, bien, y se puede hacer la Miro directamente, como lo digamos, como contabilización, siempre y cuando las condiciones están dadas para que efectivamente no requiera ninguna completitud de información, razón por la cual justamente generamos documentos preliminares o por decisión o definición del escenario de negocio de la organización, pero se puede hacer directamente la contabilización Miro. Entonces, ese es uno del escenarios que es el ideal, porque ahí es casi que se recibe la factura y automáticamente se va hasta el proceso de contabilización con la Miro. Entonces, esto se puede realizar. Bien. Bien, básicamente, entonces estas son las preguntas que teníamos. Bueno, esperamos haberles dado un buen panorama de cómo poder pues, gestionar este proceso de recepción de factura electrónica, que hay soluciones y que contamos con una buena solución que les puede ayudar a este proceso en virtud justamente de la optimización de los procesos y de los diferentes puntos, digamos, de procesamiento en los áreas de cuentas por pagar y también asimismo, pues, disminuir los procesos de intervención manual y propender como es la tendencia por procesos automáticos. Nada, muchísimas gracias por la participación. Y ya para finalizar, pues nada, queremos invitarlos a la tercera jornada de BI Analítica que vamos a realizar en el mes de marzo, particularmente en el 16 de marzo, en el cual pues vamos a estar un par de horas compartiendo con ustedes, compartiéndoles un poquitico de nuestros productos
para analítica e inteligencia de negocios, ¿bien? Y que conozcan un poco más de las diferentes soluciones que tenemos disponibles para ustedes, tanto soluciones con SAP como otro tipo de soluciones. Bien, finalmente, pues nuestros datos de contacto para cualquier pregunta, duda, comentario, por favor, no duden en comunicarse con nosotros, atentos a lo que requieran. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por su participación y por acompañarnos en este webinario. Y bueno, nos veremos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan un buen resto de semana.